Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Mi oración es que el mensaje que está por escuchar contribuya al crecimiento de tu fe, te haga más semejante a Cristo y te inspire a vivir en la misión de Dios en medio de tu generación. Si de alguna manera la exposición de la palabra edifica tu corazón, háznoslo saber a través de un comentario o envíanos un mensaje. Nuestra intención no es sustituir la enseñanza bíblica que debes escuchar de tu pastor cada fin de semana, sino contribuir con tu iglesia local para el desarrollo de tu fe. Gracias por conectarte con la familia de MCC. Gracias por escuchar esta palabra. Desde MCC te bendecimos. No matarás. Una vez más, no matarás. Este, junto con Juan 11:35, es el versículo más corto de la Biblia. No sé en otros idiomas, pero en español al menos son los versículos más cortos de la Biblia. Tiene solo un mandamiento: no matarás. Una negación a una acción. El Señor está diciendo simplemente: abstente de un mandamiento pasivo o negativo, que está diciendo no lo hagas. Hay otros mandamientos positivos y comisionales que está diciendo el Señor: haz esto y vivirás, haz esto y te bendeciré. Sin embargo, aquí el Señor está diciendo no lo hagas, abstente. Ahora, yo creo que cada uno de nosotros, teniendo este mandamiento delante, puede decir: bueno, no tengo planes de matar a nadie, ni me he sentido seriamente tentado de matar a nadie. Por tanto, ese mandamiento no tiene mucho que ver con mi práctica diaria. Cada uno de nosotros, quizás con los mandamientos anteriores, se siente más confrontado, pero en este tú puedes decir: checkmark, para mi tranquilidad, no lo haré. Tengo uno a mi favor. Recuerden que los mandamientos están escritos primero para revelar el carácter de Dios. Dios es pro vida. Segundo, los mandamientos están dados para confrontar nuestros pecados. Nunca subestime tu maldad. Y los mandamientos están escritos para acudirnos, para enseñarnos a acudir a Cristo. Cualquiera que sea nuestro pecado, confrontado por la ley de Dios, hay esperanza en la gracia de Dios expresada en la cruz de Jesucristo. Hoy le garantizo que, al igual que yo, cada uno de ustedes se verán confrontados con la santidad de la ley de Dios. Cuando Dios dice no matarás, le quiero dar al menos 5 o 6 aplicaciones directas de este mandamiento para nosotros y nuestra cultura. Si Él dice no mates, todos nosotros debemos defender el derecho de la vida desde su concepción. Cuando un ser está vivo, desde el momento que ha sido concebido. Legalmente, hoy en día se nos dice que un ser empieza a tener derecho cuando nace. Y mientras tanto, por habitar el vientre de una mujer, la mujer tiene el derecho sobre esa vida. Pero esto nos está diciendo entonces que ese bebé en el vientre no es una persona. Y si no es una persona, no tiene derecho legal. Pero ¿quién pudiera decir que un niño en el vientre de mamá no es una persona? Y si no es una persona, entonces ¿qué es? ¿Es un mineral? ¿Es un vegetal? ¿Es un animal? ¿Qué es una idea? Si es una persona, entonces tiene derecho de que la ley lo ampare y lo proteja. Si es una persona distinta a la madre, y lo es, entonces la madre no tiene derecho de decidir sobre la vida de ese niño, porque es una persona independiente a ella.
No creemos tal cosa como un alienígena, una persona en dos vidas, ¿o sí? No, de ninguna manera. Es una persona independiente, pero simplemente está hospedada por un tiempo en el vientre materno. Por tanto, ninguna mujer tiene derecho sobre la vida de su hijo. ¿Por qué ese niño tiene valor? Primero, podemos decir que la vida tiene valor desde la perspectiva de que Dios es real y existe y es nuestro creador. Si nosotros nos movemos de ese fundamento, el derecho a la vida perece. ¿De dónde viene el derecho a la vida? Viene de que Dios es creador y que nos hizo a cada uno conforme a su imagen y semejanza, y que portamos la dignidad de nuestro creador. Allí está el derecho a la vida, porque Dios nos los da. Pero si Dios no existe, entonces todo lo que queda es materia y pura energía. De tal manera que queda al azar de las culturas asignar valor a una cosa o a otra. Si una cultura entonces es la expresión máxima de la verdad, si una cultura al final tiene la autoridad de decidir qué es bueno y qué es malo, qué es justo y qué no es justo, ¿sobre qué base esa cultura lo establecerá? Sobre la base pura de su opinión. Es pura opinión. O es pura practicidad. Lo que me conviene o no me conviene. Lo que me resulta o no me resulta. Pero aquí tenemos un problema agudo. Tenemos una cultura oriental, tribal, donde a ellos les conviene una cosa. Les escasea el alimento, por tanto tienen que reducir la población. Y es legal matar a los niños o es ilegal quedar embarazada. Y entonces para ellos es justo, lo que es ley, que maten a los niños o que no, las madres no queden concebidas. Pero tenemos otra cultura, entonces asiática, donde la población está envejeciendo y la población está disminuyendo, el ejército está debilitándose, la economía está arruinándose y necesitan un crecimiento agudo de la población. Y entonces hacen ley que las madres no tengan solamente un hijo, sino que tengan 3 hijos. Ahora, tenemos dos culturas con circunstancias diferentes, tomando y haciendo ley, cosas diferentes, pero si la ley parte del concepto de qué es verdad, si la ley parte del concepto de qué es justo, lo que es verdad y es justo debería ser para todas las culturas. Entonces, una de estas dos culturas está equivocada. Yo no sé si es mucho para las 2 de la tarde ahora pensar en esto. Pero la única forma de decir qué cosa es bueno, qué cosa es justo y que debemos respetar la vida es acudir a Dios como norma máxima de la ley. Y Él dice, no mates. Por tanto, no importa cuál sea la conveniencia de una mujer o de un hombre, no importa cuáles sean sus planes, no tienen el derecho sobre la vida de un hijo desde su concepción. La iglesia tiene que estar a favor de la vida. Yo sé que hay circunstancias en las que una jovencita no puede tener un hijo, pero esa circunstancia no puede hacer que cometa un asesinato. Hay opciones para eso. Y nosotros deberíamos estar allí para consolar, afirmar, ayudar, sostener a esas adolescentes que quedan embarazadas con un bebé, ya sea por violación o ya sea por una relación que no tenía perspectiva pero ocurrió, sea la razón que sea, para que esa joven no viva con la culpa de haber matado a su propio hijo, aun cuando quiera amortiguar su conciencia el resto de sus vidas. Nosotros debemos ser pro vida y levantar una voz a favor de los no nacidos. ¿Saben ustedes que los que han asesinado en el vientre materno
en los Estados Unidos solamente excede el número de los que murieron en el Holocausto judío. ¿Sabes eso? Solo en los Estados Unidos. Nosotros vemos hasta el día de hoy, a veces los fines de semana, no escapamos ningún fin de semana sin ver una película que esté relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Lo horrible que fue. Pero solo en los Estados Unidos, desde que se legalizó el aborto, han muerto más bebés que todos los que murieron por el Holocausto judío, que son millones. Y nosotros guardamos silencio. Dios dice, no matarás. Y yo creo que debemos nosotros ser sensibles en este respecto para estar cerca, consolar, una vez más le digo, acompañar, aconsejar, para mismo levantar una voz profética cada vez que tengamos un círculo de libertad para decirle, yo estoy a favor de la vida, por esto y aquello. Pasemos al siguiente tema. No matarás. ¿El cristiano debe pertenecer al ejército? ¿Puede un cristiano o una cristiana ir a la guerra? Me encanta la película de aquel joven adventista que dijo, no toco las armas, pero yo quiero salvar. Las personas van a la guerra a morir, a matar, yo voy a salvar. Y bajo toda burla, bajo toda perspectiva o esperanza de las personas que estaban a su alrededor, que era imposible que él cumpliera ese ideal, él fue a la guerra y salvó a tantos como pudo, y se convirtió en un héroe nacional. Ahora, ¿está el cristiano en pecado porque asuma un arma y va al ejército y mata? Es un tema muy delicado. No pretendo tener toda la verdad ni todas las respuestas. En esto les digo ahora mi opinión. Mi opinión. Yo creo que el país, para defender sus intereses y sus libertades, debe tener ejército. Le conviene tener ejército. Es bíblico que las naciones tengan ejércitos. Israel tuvo su ejército. Cada tribu de las 12 de Israel tenía su propio hombre de batalla. Dios mismo mandó a sus ejércitos, a los ejércitos de Israel, a batalla. Dios mismo dio orden de matar en batalla. Entonces, el hecho en sí de tener ejército, el hecho en sí de participar en la guerra, en sí mismo no es pecado. Ahora se convierte muy delicado cuando entonces estás participando en una guerra que no es justa, pero que participas en un ejército y tus órdenes están dadas a realizar. Por eso yo le recomendaría a cualquier cristiano, miembro de MCC, que no participe en el arma. Porque en algún punto se va a ver en una circunstancia en que va a pecar contra Dios. Porque el contexto en el que está es muy delicado y te expone a pecar contra Dios. Te recomendaría, no participes en el ejército. Pero nosotros no podemos estar en contra de que una nación tenga ejército y no podemos estar en contra de que nosotros defendamos nuestras libertades con un ejército. Así que qué delicada es la circunstancia. ¿No te parece, Martín? Es delicado. El otro tema en que se relaciona este mandamiento es con la pena de muerte. ¿El cristiano está a favor de la pena de muerte? Bueno, Dios instituyó en la ley de Moisés la pena de muerte. Para los hijos que no obedecen a los padres, pena de muerte. Para el hombre o la mujer que comete adulterio, pena de muerte. Y así sucesivamente. No solamente un caso aislado por si pasara esto. No. Dios instituyó la pena de muerte
en la ley de Moisés. Léala. Ahora, ¿qué sucede? Que el cristiano tiene otro proyecto de vida. Y el cristiano quiere salvar el alma para la eternidad. Por tanto, en cuanto a opinión, si Darwin, fíjate, es opinión, si Darwin está a favor o no de la pena de muerte, yo, Darwin, estoy en contra de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque yo tengo un ministerio del Evangelio. Yo tengo un reino, el reino de Dios. Y el reino de Dios quiere salvar al pecador hasta el último día. Y yo quisiera que quizás tuviera cadena perpetua, pero para que contara esos días, cada uno de ellos, como oportunidad para conocer a mi Salvador. Por tanto, yo no estaría a favor de la pena de muerte. Aunque veo fundamentos, aún en la ley de Dios, que lo instituyen. Porque ese mandamiento, esa pena de muerte establece un carácter de rigurosidad para algunos aspectos que son importantes en la sociedad, que la sociedad tiene que temer para que respete la ley. No obstante, por encima de eso, abogo porque la persona viva para que conozca a Cristo. ¿Qué tal es la defensa personal? ¿Puede un cristiano defenderse y en esa defensa matar al agresor? Tú dices, eso no me va a pasar a mí. ¿Qué me dice Omar? No me va a pasar a mí. Dios nos libre. Dios nos libre. Déjame decirle lo siguiente. Cuando se trata de la defensa personal, Darwin, solo, individuo, que el Señor me libre de las circunstancias. Yo les confieso, Darwin es malo. Yo soy malo. Y yo no puedo decirle lo que yo voy a hacer si una persona me agrede a tal magnitud de violencia. Puede ser que en ese momento yo haya salido un tiempo de oración, que esté lleno del Espíritu Santo, y yo dejo que me maten en el instante y no levanto un brazo. Pero creo que es legítimo, según las Escrituras y el Espíritu aún del Nuevo Testamento, defenderse. Por tanto, en este respecto a cualquier niño, cualquier adolescente, cualquier muchachita, le puedo recomendar lo siguiente. Es opinión de Darwin. Recuerden eso siempre. Hoy estoy hablando de opinión de Darwin. Practique defensa personal. ¿Para qué? Porque tú teniendo las habilidades, los recursos, la fortaleza, ¿no verdad, Omar? Tú puedes neutralizar al agresor sin añadir mayor daño. Dar una respuesta en correspondencia a la agresión recibida. Pero déjame decirte, si alguien viene para mí con un machete, yo voy a coger un palo. Porque veo de tonto y de necio no defenderse. Es mi opinión. Es mi opinión. Ahora, otro tema en que se relaciona el mandamiento, para que ustedes vean que no es tan fácil decir no matarás. Protección familiar. Como diría un viejo gallego, Dios agarre confesado al que se mete en mi casa. Lorena, discúlpame. Creo que a nosotros, los hombres, Dios nos ha dado esta responsabilidad. Es más, mandamiento. Protege a los tuyos. El rasgo de la varonilidad a veces se define en esto. En que tú proteges a tu mujer y a tus hijos. Si en esa protección yo tengo que matar a alguien, yo lo voy a hacer. Se los digo de antemano. Yo lo voy a hacer. Y voy a estar en completa paz por eso. Si ya alguien viene a matar a mi niño, si alguien viene a violentar a Janet, si alguien se mete en mi casa con un arma, algún día yo voy a tener la mía. Aún en contra de la voluntad de Janet, aún en contra de la voluntad de mi suegro y la voluntad de mis padres. Las voy a tener. Porque nadie va a ganar ventaja sobre los míos. Esto es una opinión.
una opinión. Entonces, debes proteger a tu familia. Si alguien está en la calle y alguien le pasa por al lado a Isabela, o Elisa, o Felicia, y la manosea, o le da una nalgada, ¿qué vas a hacer más bien? ¿Silbar y mirar para el cielo? Uno tiene que proteger a los suyos. Si alguien en una luz abre la puerta y se te mete en el carro, ¿qué vas a hacer? ¿Salir corriendo y dejando a las niñas atrás? Hay que proteger a los suyos. Ante esto, hagamos la oración de Jesús. Señor, líbrame del mal. Líbrame de tentación. Pero creo que hay un principio, quizás no lo puedo comunicar de la mejor manera hoy, pero hay un principio allí. Tú debes proteger a los tuyos. Es tu responsabilidad, hombre, proteger a los tuyos. Pero algo que nos corresponde más de cerca es este mandamiento: no matarás en las relaciones fraternales. Vamos a hacer un gran respiro. Vamos a relajarnos un poquito más. Dice el Señor Jesús: ustedes han oído que se le ha dicho a sus antepasados, no mates. También yo les he dicho que todo el que mata quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto a juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero, reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario va a denunciarte, llega a estar de acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vaya en el camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. El Sermón del Monte, Jesús está haciendo una reinterpretación de la ley. Gracias. Está dando el sentido de la ley, las implicaciones de la ley para aquellos que ahora estamos en el reino de Dios. La primera verdad que vemos en esto es que en el nuevo pacto, el enojo, el insulto y el desprecio de cualquier hermano es equiparado al asesinato. Vemos en esta ocasión cómo cada uno de nosotros puede ser confrontado aún con este mandamiento desde la perspectiva de Jesús. Jesús desea que nos reconciliemos con nuestros hermanos aún antes que adorar. Por eso Él dice, cuando estés en la adoración, reconcíliate con tu hermano. Jesús desea que nos reconciliemos con los hermanos antes que rindamos cuenta ante Dios. Hay allí una figura, dice Jesús: si estás en pleito con alguien y vas al juicio, ponte de acuerdo con la persona antes que llegue delante del juez. ¿Por qué? Porque vamos a rendir cuentas. Jesús está diciendo, vas a rendir cuentas ante Dios si hay falta de reconciliación. Jesús, además, desea que nos reconciliemos con nuestros hermanos para que no seamos condenados por nuestra falta de expresión de amor. Él dice, si tú llegas y no te has reconciliado, tú serás puesto en la cárcel y allí estarás hasta que pagues el último cuadrante. Esta expresión está diciendo que Jesús está presentándonos que debemos a nuestros hermanos la reconciliación. El no hacerlo
Dice Jesús, estarás allí hasta que pagues el último cuadrante. Es decir, que seremos juzgados por la falta de nuestra expresión de amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 11 al 18. Voy a leerle, Primera de Juan 3, del 11 al 18. Este es el mandamiento que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No sean como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Repito, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es amor, en que Cristo se entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano que está en necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labio para afuera, sino con hecho y verdad. Hay aquí algunas verdades preciosas de Jesús. Primero, el amarnos los unos a los otros es un mandamiento. Por tanto, el mandamiento no se hace válido si nuestros sentimientos corresponden a él. Nosotros debemos obedecer más allá del sentimiento, más allá de la opinión, más allá de la voluntad de hacerlo, porque el amor es una decisión. Segundo, amar a los hermanos es necesario porque es lo que nos han enseñado siempre. Juan está diciendo, este mandamiento es el mandamiento antiguo. ¿Por qué? Porque aún desde el Antiguo Testamento se está diciendo, ama a tu prójimo. Entonces, si hay una gran verdad que caracteriza al cristiano, es el amor a la comunidad. Si hay un valor por encima de cualquier otro, es que nos amemos los unos a los otros. Esa es la enseñanza central, la aplicación inmediata de haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Tercero, nosotros debemos amarnos los unos a los otros porque es lo que hacen los justos. Aquí Juan está diciendo, ¿por qué Caín mató a su hermano? Porque su hermano era bueno y él era malo. Por tanto, la exhortación para nosotros es hacerlo al revés, ya que tú eres justo. Lo que corresponde a tu posición de declarado justo delante de Dios es que tú practiques el amor. Cada vez que tú te sientas en rivalidad con alguien o en quina con alguien, piensa en lo siguiente: ¿estoy yo libre de culpa? Entonces debemos nosotros decir, ya que Dios me ha justificado, ya que he sido perdonado, lo que corresponde al corazón del justo es que ame. Cuarto, debemos amar a nuestros hermanos porque hemos nacido de nuevo. Dice Juan que si nosotros no amamos a los hermanos, permanecemos en muerte. Pero nosotros hemos sido nacidos de nuevo, hemos resucitado a una nueva vida. La evidencia de que ahora somos cristianos, de que ahora somos hijos de Dios, que tenemos una naturaleza regenerada, es que amamos a los hermanos. Este tipo de amor es característico, es propio solo de la iglesia de Jesucristo. Quinto, nosotros amamos a nuestros hermanos porque nos sentimos motivados al ver el amor de Jesucristo. Este es el combustible, esta es la fuerza motora del amor cristiano. Nosotros tenemos un Cristo que nos amó cuando aún éramos pecadores.
y que entregó su vida inocentemente en sustitución por nuestros pecados. Si Cristo nos ha amado así, debemos amarnos también los unos a los otros. Por eso hay este juego de palabras en Juan, en la carta, la primera de Juan, donde dice, no les digo un mandamiento nuevo, sino el que han escuchado del principio, el antiguo, que se amen unos a otros. Pero después más adelante dice, pero les digo también un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. ¿Por qué no es un mandamiento nuevo? Porque siempre se nos han enseñado desde el Antiguo Testamento. Pero ¿en qué sentido sí es nuevo? Es que la motivación, el ideal, la muestra, la expectativa de ese amor la puso Cristo al morir en la cruz. En este sentido es nuevo, porque debemos amarnos unos a otros no con la medida de la ley, sino con la medida de la gracia expresada en Jesucristo. 6. Debemos amarnos unos a otros, porque así podremos decir que tenemos el amor de Dios. Si nosotros no tenemos compasión por el necesitado, si nosotros vemos a la persona en dificultad y miramos hacia otro lado, ¿cómo podemos decir que tenemos el amor de Dios? Que hemos experimentado el amor de Dios, que nos sentimos amados por Dios. El amor de Dios, por tanto, no es simplemente un regalo, sino es una herramienta que te faculta a ti para amar con el amor que tú has recibido. Y por último, amamos a los hermanos genuinamente. El amor cristiano va más allá del sentimiento, va más allá que las palabras y demanda una acción concreta en el diario vivir. Amados hermanos, aquí tienen este mandamiento expresado: no matarás. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el aborto? ¿Qué vamos a hacer con la pena de muerte, la guerra, la defensa personal o protección familiar? ¿Qué vamos a hacer con las relaciones interpersonales? Este mandamiento es más allá de la agresión violenta sobre la vida de cualquier persona. Tiene un desafío práctico para nosotros, desde hoy hasta la eternidad. Vamos a hacer una oración. Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Gracias por permanecer conectado a la vida de nuestra comunidad de fe. Nuestra misión es amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Y esta misión podemos llevarla a cabo gracias a la generosidad de muchos hermanos que ofrendan sacrificialmente para la gloria de Dios. Si tú eres uno de los patrocinadores de MCC, te lo quiero agradecer de todo corazón. Si aún no ofrendas regularmente por MCC, te invitamos a que te sumes a este equipo de patrocinadores. Te prometemos que el 100% de tu ofrenda será destinada a la Gran Comisión. Una vez más, gracias por sumarte a esta iniciativa misionera de alcanzar las naciones para Jesucristo.